Hola, saludos, bienvenido a una nueva meditación. Vamos a leer en Hechos el capítulo 17. Les voy a compartir aquí mi pantalla y vamos a ver cómo la sola lectura de la palabra de Dios nos ayuda a aclarar verdades que vienen de Dios y que son importantes. El versículo 24 de Hechos 17 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, en el sentido de que nosotros no podemos tener un edificio en el que podamos decir, aquí, porque este edificio tiene estas características, aquí habita Dios, esto puede contenerlo. No. Dios habita en medio de su pueblo. Dios está junto a los suyos. El Señor Jesucristo prometió estar con los suyos todos los días hasta el fin del mundo. Y dijo que donde habían dos o tres congregados a su nombre, Él estaría allí en medio de ellos. Entonces, ese grupo de creyentes que se reúne en un lugar puede ser en un edificio muy hermoso o puede ser en un edificio muy sencillo o puede ser en un lugar al aire libre sin un edificio. Dios está allí en medio de ellos. No tiene que ver con la construcción, no tiene que ver con el edificio. Esto tiene que ver con las personas, porque Dios habita en medio de su pueblo. Mire lo que dice después. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ha ordenado los tiempos y los límites en los cuales nosotros nos moveremos. Versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está cerca. Dice aquí que no está lejos, pero que nosotros tenemos un problema para poder encontrarle, porque dice aquí si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, como si no tuviéramos la capacidad o la vista para poder verle. ¿Sabe? Esto es importante, porque la Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado nuestro entendimiento para que nosotros no podamos ver a Dios, para que nosotros no podamos entender lo que Él quiere. Dice aquí, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Mire, esto eh, es tan claro acá, aparece también en otros pasajes de la Escritura, pero no debemos pensar, esto lo dice la Biblia textualmente, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dios no es eso, no es una imagen que yo pueda tener en casa o que pueda ir a algún lugar, algún santuario, algún edificio, alguna eh, gruta o lo que sea, donde haya una imagen, eso no es. Dice aquí la divinidad no es eso. No tiene que ver con oro, ni con plata, ni con piedra, ni con esculturas, ni con algo que sea de la imaginación de nosotros. Dios es espíritu. No es algo que nosotros podamos eh, traducir en alguna forma, por más preciosa que nos parezca. Dice el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿de cuál ignorancia? De creer que Dios es semejante a una escultura o a una imagen. Dios pasa por alto, dice, los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios, que sabe que hay cosas que nos cuestan, que hay cosas que no entendemos, Dios pasa por alto esa ignorancia nuestra. Y sí, nos manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que cambien su forma
de pensar respecto a él. Y dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Señor Jesucristo será el juez, aquel que murió en una cruz por ti, aquel que cargó tus pecados y se presentó delante del Padre para recibir ese castigo y que eso le significó la muerte en circunstancias no solamente tristes, sino también de mucho sufrimiento y angustia, tanto así que él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y fue desamparado allí para que yo pueda recibir, para que yo pueda ser recibido a la presencia de Dios. Desamparado Él, amparado yo. Entonces Dios ha establecido un juicio, dice aquí, que va a ser dirigido por el Señor Jesucristo, por aquel que dio su vida en una cruz. Y ante ese juicio, todos los hombres estarán. Aquellos que han creído o hemos creído en el Señor Jesucristo, podremos ir gozosos porque ya entregamos nuestra vida a Él, ya confiamos en Él, ya recibimos el perdón de pecados. Pero aquellos que le han rechazado o que les alcance la muerte sin haber confiado, sin haber creído en el Señor Jesucristo, van a estar delante de Él como un juez que va a tener que aplicar justicia. Entonces te dejo este pensamiento que es bien solemne, está en Hechos 17, porque tú lo puedes leer, eh, porque allí aparece que Dios no tiene que ver con las imágenes o con las esculturas, pero que sí, Dios manda que dejemos esos pensamientos atrás y que podamos poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo, que podamos creer que Él dio su vida en esa cruz por ti, que murió y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Que el Señor te ayude en estos pensamientos y que puedas afinar eh, tu fe.